Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Diálogo del Pensamiento, llevándole a sus casas un contenido de valor. El día de hoy tenemos la oportunidad de recibir, ella es una psicóloga llamada Elisa Esteves Espinal, ¿verdad? Si no me equivoco. Psicóloga clínica infantil y de adolescente de profesión, con acompañamientos prácticos con un enfoque holístico, utilizando herramientas del psicoanálisis, terapia transgeneracional, sistémica, astrología y biodescodificación. Ella ha trabajado con niños durante más de 8 años en diferentes escenarios. Bienvenida, Elisa. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un placer enorme para mí estar aquí. Para nosotros también es un placer tenerte. El tema de la psicología es muy amplio, también en el tema infantil, pero de acuerdo a tu descripción que vemos aquí, se le podría llamar una metodología nueva, o bueno, en el sentido de quizá la nueva psicología en el rango de holística. Para todos los que nos interesa esa parte y queremos saber qué es la psicología holística en sí. Bien. Bueno, pues yo diría que la psicología holística quizá no es tan nueva. La definiría yo más bien como muchas herramientas antiguas que por diferentes motivos quizá habíamos un poco dejado de lado en muchos aspectos y ahora pues estamos volviendo a retomar. Eh, y se trata, bueno, en cuanto a la psicología, creo que cabe dentro de lo que sería como la escuela humanista o el enfoque humanista. Y pues básicamente la idea es que concibe a las situaciones, los conflictos o las crisis que las personas atravesamos en el día a día, en nuestra vida normal, pues lo vemos como un conjunto considerando la mente, el cuerpo y el espíritu. Si bien la psicología pues se trata de estudiar y de atender la mente y las emociones, que cabe dentro de lo mismo, pues básicamente este enfoque lo que quiere como rescatar es que no está separado de lo que es nuestro cuerpo y por eso a veces encontramos detrás de muchas situaciones físicas temas emocionales, pero tampoco está totalmente separado de ese otro aspecto de nosotros como seres humanos, que es la parte más espiritual. Eh, y cuando hablo de espiritual, siempre me gusta aclarar, porque yo sé que hay mucha polémica en cuanto a eso, que no Es muy necesariamente amplio es también espiritual, el tema espiritual. y no me refiero a la parte religiosa del espiritual, sino a lo espiritual en general, como cada quien lo quiera, Claro. pues, identifique y lo quiera entender. Exactamente. Entonces, ¿por qué tú piensas que ha tenido como tanto auge por qué se ha dado esa apertura de llevar a la psicología a esa parte holística en este tiempo? Bueno, mira, me gusta tu pregunta de por qué tú piensas, porque no sé si es la respuesta correcta, pero de acuerdo a cómo yo pues me identifico con el tema, lo que he podido estudiar y evidenciar. Siento que siempre en la vida las personas hemos estado como buscando, en una búsqueda, y a veces no sabemos exactamente de qué, pero buscamos respuestas, buscamos explicaciones, y en esa búsqueda siempre vamos haciendo nuevos descubrimientos. Por eso te mencionaba ahorita que aquí dentro de esta práctica holística, que ahora se considera mucho y se relaciona mucho a lo moderno, hay muchas cosas que son muy antiguas, porque en algún momento pues nos identificamos como personas, como humanos, con esa práctica, pero luego hubo quizá otro descubrimiento pues, que dio una respuesta más oportuna y se van desestimando y así sucesivamente vamos como con ese ciclo, entiendo yo. Que ahora, lo que es mi impresión, que vamos como retomando, porque al final, y por eso es que yo me identifico y entiendo que
que al final, cuando nos vamos como especificando en temas, en aspectos, y vamos como ramificando mucho cualquier tema, cualquier situación, vamos perdiendo la conexión a veces entre una cosa y la otra. Y pues es un poquito lo que plantea el tema holístico, que es un poquito la descripción de la palabra también. Es como encontrar esa conexión y pues eso, de que básicamente entiendo que es por eso que nos hemos ido dando cuenta después de un trayecto muy largo, de muchas investigaciones científicas, de muchas pruebas, de muchas nuevas teorías, de muchas prácticas, de que al final, quizá por separado, nos quedamos como que nos falta algo. Entonces es un poquito por ahí donde buscando como esa integración del todo que somos, pues yo siento que hemos en este momento, en un momento de donde muchas personas quizás tienen una conciencia mayor y donde Más se ha abierta, sí. claro, más apertura y que no podemos desestimar ni dejar de mencionar pues todo ese trayecto que la misma ciencia ha recorrido de investigar, de probar, de comprobar teorías y demás. Y es lo que al final hemos ido como tomando todo lo que nos sirve de eso y viendo como que no nos podemos quedar quizás solo con una, para cuando hablamos de personas y de emociones, sino que tenemos que ver el panorama completo. Claro que sí. Dentro de tu experiencia, ¿nos podrías relatar algún caso donde recurriste a o sea, alguna experiencia, por qué tú te inclinaste por esa línea holística? Bueno, aquí te puedo relatar quizás casos clínicos de mi experiencia como psicóloga, pero yo pienso que quizás como lo más importante al final que me llevó a mí fue una experiencia personal, porque, a ver, en la universidad nos enseñan mucho a encajarnos pues, en lo que ha sido demostrado por la ciencia eh, y pues a trabajar en base a eso. Entonces, yo me vi en un momento de mi vida, luego de ya tener esta práctica profesional, en el que yo pasé por una situación. Brevemente, la he compartido antes, no es un secreto, está en mis redes La sociales. puedes compartir Eh, aquí abiertamente. sí, entonces voy a hacerlo breve porque es una historia muy larga, pero sí, tuvo que ver con, yo diría, yo lo llamo ahora, sintetizando un poco, como que mi entrada al mundo de la maternidad, que no fue para nada como yo me lo esperaba, ni como me lo imaginaba, ni como lo soñaba. En ese inicio, pues al inicio, cuando yo decidí mental y racionalmente que quería ser mamá, pues un camino muy largo, pero de manera muy resumida, tuve dos embarazos antes de mi bebé que tengo ahora, que resultaron en aborto espontáneo, sin explicaciones médicas o científicas. Ya. Entonces, bueno, por ahí, pues fui haciendo, viví una crisis emocional bastante importante para mí en ese momento. Yo siento que si nos vamos a hablar de ese tema, para mí es muy profundo y básicamente como que lo resumo en este momento como que fue para mí, mi primer encuentro consciente y, y pues difícil y yo en cierto punto, qué sé yo, como con una palabra antinatural con la muerte. Antinatural en el sentido de que cualquier papá y mamá en este mundo que tenga que ver, que experimenta la muerte de un hijo, pues no es algo que se espera. No es que Claro. no sea natural, no es algo que se espera. Entonces, bueno, pues por ahí fue como algo que me golpeó bastante fuerte en ese momento y pues obviamente soy psicóloga, trabajo con la salud mental y yo entendía que necesitaba un apoyo y un acompañamiento ahí. En esa búsqueda sentía como que por más que yo buscaba y ya había tenido acompañamientos psicológicos antes, quizás no necesariamente por una crisis, sino porque por la misma profesión, pues es más normal para nosotros, más usual para nosotros hacerlo, los psicólogos. Entonces, bueno, en ese momento sentía como que no encontraba lo que necesitaba, como que estas terapias que estaba recibiendo en el momento, no sentía como que estaba encontrando el apoyo, el acompañamiento, la retroalimentación que necesitaba.
y que iba como algo más allá de que simplemente como que cambiar el chip de lo que estaba pasando. Básicamente por ahí, pues fui llegando a muchos de los temas, de los enfoques y de las prácticas que hoy he integrado en mi práctica profesional. Descubriendo, honestamente, por curiosidad, en búsqueda de respuestas para mí Para en ese ti. momento. Ujú, ujú. Fui encontrando pues muchas nuevas herramientas que no eran parte de mi práctica hasta el momento y que tal vez conocía, pero había desestimado por cualquier motivo. No, esa no es mi área, no, en este momento no, no tengo tiempo para ponerme a aprender eso ahora. Y bueno, pues en ese momento, esa situación me hizo conectar, me hizo pues profundizar en esos temas, al punto de que yo diría que muchos de los cursos que hice relacionados a lo que es mi práctica ahora, pues lo hice en ese proceso. Y fue como pues eso, como darme respuestas. Conecté tanto, encontré tantas respuestas en eso, que quizá en lo que había sido la terapia tradicional que yo había practicado, que yo había recibido antes de ese momento, no había encontrado, que pues nada, no me quedó de otra que decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero, o sea, para mí esto tiene sentido. Entonces me identifiqué con eso y yo dije, si a mí me funcionó, a muchas personas también, y me fui formando, pues fui haciéndolo parte ya de mi labor, no solamente como que viví la experiencia, sino pues ya como psicóloga, aprendiendo, formándome en estas herramientas y poder ofrecerlo a otras personas. Por ahí Claro. empezó mi... Y tratando con esa experiencia aportar, diríamos, a tus pacientes que son niños, ¿verdad? Claro. Sí, y que al final me pasa, yo siempre digo algo con la psicología, o sea, tú eres un psicólogo, están las teorías, incluso nada de esto que yo practico ahora y que promuevo, me lo inventé yo, son cosas que ya han ido, pues ya existían, ya estaban ahí, ya han sido probadas por otras personas, eh, y al final soy una profesional, pero soy un ser humano, soy una persona. Y si hay algo en lo que yo no creo y que yo no me identifico y que en algún momento, por la razón que sea, a mí como persona, como usuario, no me funcionó, no siento que hay una manera de yo poder decirte a ti en el momento en el que tú vengas donde mí que esto te va a funcionar y de poder realmente acompañarte con esa herramienta. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, detengámonos unos minutitos ahí para ir a una pausa informativa y regresamos en breve. Queridos amigos, retornando nuevamente a su programa de cada domingo, Diálogo del Pensamiento. Hoy, como invitada, tenemos a la psicóloga Elisa Esteves, quien en el segmento anterior nos estaba explicando sobre su experiencia, sobre irse por la línea de la psicología holística. Entonces, continuando sobre viendo todo tu perfil dentro de la psicología y tu preparación, nos gustaría saber qué es la terapia transgeneracional. Bien, bueno, pues la terapia transgeneracional viene de lo que es como el enfoque sistémico de la psicología, que básicamente el enfoque sistémico pues estudia todo lo que son los sistemas. Sistemas es donde existen relaciones entre personas, puede ser en el ámbito familiar, laboral, en todos los aspectos de la vida en los que nosotros nos manejamos. Bueno, el transgeneracional sale de esto. En la parte de la práctica clínica, el enfoque sistémico se relaciona mucho con la terapia familiar, porque ve mucho los sistemas familiares. Los demás sistemas pues se ven como en otros aspectos de la psicología. Bueno, pues vuelvo al transgeneracional, que básicamente nos propone que toda esta historia que existió o existe o ha existido antes de nosotros ser parte de este mundo, o estar aquí presentes, tiene un peso significativo en las experiencias
que a veces nosotros vivimos, en las emociones que a veces experimentamos, en los temas que a veces lidiamos en la vida. Eh, ¿De qué manera? Bueno, pues el trascendencia ha estudiado y personas han repetido conflictos o en sistemas, por ejemplo, se han repetido conflictos eh, sin necesariamente la persona conocer de estos conflictos anteriormente. O sea, que aquí es un poquito como que donde aparece este nuevo enfoque y dice, oh, pero bueno, veníamos viendo que las conductas son aprendidas y que los niños efectivamente repiten cosas porque lo ven y lo han escuchado y entonces entienden e integran que esto es parte de la vida y que así se hace. Y bueno, pues este enfoque básicamente dice una pausa, o sea, esperen, miren, hay personas que no sabían que esto existía o que era parte de su cultura o de su historia familiar y aún así están repitiendo, están reviviendo estas situaciones. Serían Eh, como patrones repetidos inconscientemente. exacto. Es un poco eso. Ver cómo se repiten estos patrones inconscientes. A veces son situaciones internas, pero a veces también son situaciones externas, que podemos cuando son externas, pues sentir o pensar que, pero es que eso no tuvo que ver conmigo, porque no lo provoqué yo, porque no fue mi lección, pero pues al final existe una razón por la que yo estoy en este momento de la vida ligada a esta persona o a este lugar o a este tema o involucrada en esta situación. Y a veces esto no es matemática, nada con las emociones, ni con las personas, ni con las relaciones, es exacto, pero sí hemos podido ver y evidenciar cómo muchas veces encontramos que buscando luego de que esta persona se encuentra dentro de esta situación conflictiva, encontramos que, oh, mira, pero ¿qué pasa? Este antepasado o todo lo que mis antepasadas mujeres han venido de alguna manera también viviendo esta situación y tal vez yo no lo sabía. Pasa mucho también que se descubren en este tema del transgeneracional los famosos secretos familiares, que no necesariamente tienen que ser secretos malos o desagradables, pero a veces sí, pero son básicamente secretos de todo aquello de lo que no hablamos, todo aquello que no hablamos puntualmente y le ponemos nombre a eso que está Eso sucediendo. no puede Podemos ser. considerarlo el transgeneracional como secreto, ¿ok? Entonces vemos que cuando empezamos un acompañamiento y utilizamos este enfoque y empezamos a buscar y a indagar y a analizar situaciones que han pasado antes, encontramos que, oh sí, mira, pero esto también estaba pasando, también lo vivió otra persona, también le pasó. Y a veces pues por ahí puede darnos una luz para llegar al origen de la solución de este conflicto que estamos Bien, viviendo. entonces, poniendo un ejemplo, si tenemos una situación con un niño, vamos a decir, o sea, un niño quizá de 8 o 7 años, por ejemplo, ese Ajá. tipo de terapia, primero se trabaja con los padres o se trabaja ya directo con el niño. Con los padres. Primera cantidad de lo que es el acompañamiento con los padres. Con los chicos de más de 10 no hay una edad exacta porque todo va a depender pues, de la madurez, de ciertas destrezas que observemos en el niño adolescente. Vamos viendo en qué momento está listo para ver algunos temas directamente y ser consciente de algunas situaciones directamente, pero la mayoría de las cosas siempre son con los padres, incluso con los adolescentes, aunque también trabajo con ellos directamente, es necesario involucrar a los padres. Ya, una inquietud, eso es lo que le llaman la constelación familiar. No, No. perdón, no es lo mismo, no es lo mismo. Las constelaciones tienen un poco que ver, pueden ser un complemento para esto. Yo no hago constelaciones, no tengo una formación, pero sí me identifico, me hace mucho sentido el tema de las constelaciones. No estoy formada para eso, por eso no lo hago. Pero en la constelación viene siendo más
como una resolución a lo que se puede encontrar en una consulta, un acompañamiento desde el enfoque transgeneracional. Ok, o sea que ahí, ajá, un ejemplo. Sí, exacto, para hacerlo como más digerible. Por ejemplo, encontramos, voy a poner un tema un poco desagradable, pero que suele ser como bastante común. Claro. Llega un niño o una niña con un caso de abuso, de cualquier tipo, abuso. Y probablemente lo que hemos podido evidenciar desde este enfoque o desde cualquiera en la psicología, se ve que es muy común que cuando llega un niño con una experiencia de abuso, ha existido abuso previo en miembros de la familia. Entonces, encontramos esto. Pues vemos que quizás de dónde vienen estas experiencias de abuso es de la madre y la abuela y bueno, todo lo que es la línea materna, pues las constelaciones propone una serie de ejercicios de tipo más energético para, poniéndole yo palabras, ¿verdad? Que no soy consteladora, poniéndole palabras a esto, es como para transformar y para sanar esas acciones, con recolocar a nivel energético esos temas que encontramos en la consulta psicológica. Ok, o sea que sería, es una terapia mucho más profunda, diría yo. Sí, puede ser, pero también es mucho más puntual. Eso es lo interesante como de la constelación. Es como que vamos, vemos qué es lo que yo he participado de constelaciones, o sea, como practicante, diríamos, o participante de la terapia, no haciéndola. Y es algo mucho más puntual, o sea, vemos el tema, sale el tema en un ejercicio e inmediatamente pues le podemos dar como un giro a lo que está pasando. En cambio, en las demás terapias, las que yo trabajo, en la mayoría de terapias psicológicas, se necesita un acompañamiento más extenso para poder hacer ciertas modificaciones. Ya, y si en ese caso, por ejemplo, no está papá y mamá, ¿cómo tú manejarías el caso? O uno de los dos que falte y que tengas un paciente con algún, bueno, que necesite ese acompañamiento. Entonces, quizá ahí quedaría incompleta la terapia o cómo tú te manejarías en ese sentido. Que falta en la vida del niño o en Ujú. el proceso. Mira, es muy común y lamentablemente cuando hablamos de niños pequeños se nota en el proceso terapéutico en la no participación o la ausencia Sí, la ausencia, de sí. esa figura Ujú. porque es importante. O sea, cuando estamos hablando de niños es de vital importancia la colaboración. No hablo ni siquiera necesariamente de que papá y mamá sean parte del proceso terapéutico, o sea, simplemente es la figura y el rol que juega cada uno en la vida del niño. Ahora, se trabaja eso también. O sea, si lo que tenemos es una ausencia de una de esas figuras, pues es un tema que hay que trabajar con el niño y eso sí se puede trabajar con el niño. Ahora, cuando hablamos de trabajar, es bueno como que entender y que estemos claros de qué es lo que vamos a trabajar, porque a veces veo que tenemos expectativas o nos encontramos expectativas no realistas. Y qué sé yo, o sea, pudiese parecer que cuando digo voy a trabajar con este niño porque respecto a la ausencia de su papá, por ejemplo, por el motivo que sea, Sí. no es que vamos a lograr que este niño no le afecte la ausencia de esta figura. Simplemente vamos a darle herramientas a este niño para que comprenda y mire desde una perspectiva más sana la ausencia de esta figura. Entonces, es un poquito, es algo que veo, por eso lo aclaro, veo mucho en consulta, que a veces como que está esa expectativa como de cuando vamos al médico y tenemos un dolor y nos dan una pastilla y se nos quitó el dolor, y no necesariamente funciona de esta manera en la terapia psicológica. En la terapia psicológica vamos a veces a experimentar, a revivir dolores, a veces vamos a, como cuando tenemos un cubito de basura en nuestra habitación que no nos gusta, queremos simplemente botarla lejos y a veces tenemos como que abrirlo y revisar qué fue lo que puse ahí para ver cómo voy a resolver esta situación y a veces no es agradable el proceso. Entonces vamos es básicamente a sentirnos acompañados por otra persona más objetiva que nosotros de lo que nos está sucediendo
y a aprender a integrar herramientas eh, y a como que alcanzar el aprendizaje de lo que me quiere dejar esta situación que estoy viviendo en este momento. Entonces, no es necesariamente algo así como tan romántico como a veces lo queremos plantear, de que vamos a salir como si nada hubiese pasado, felices, súper rápido, y que simplemente como vamos a pagar la consulta psicológica, esto va a ser Y que un todo va a capítulo ser ya de la vida de la perfección y la alegría. Sí, mira, veo mucho, sí, entonces no, hay que ser veo mucho, o sea, vemos muchos casos de personas que se abren. Digo abrirse porque hay personas que no se abren a recibir una terapia o a visitar el psicólogo. Y que si lo visitan es porque están incentivados quizá por otra persona. Pero cuando se ven que deben sacar como todo ese dolor, como tú dices, lo dejan por mitad. O sea, ¿qué tú les recomendarías a todo el que no está viendo si en algún momento necesita ese acompañamiento y que no, o sea, que no lo deje por mitad, porque tiene miedo a enfrentar? lo único que podría decir que no es bonito, pero como para apoyar o para, no sé, qué sé yo, aconsejar, orientar a alguien en esa situación, es que cuando lo dejamos en ese momento porque duele, vamos a volver a experimentar ese dolor más adelante, porque es hasta que yo no lo acoja y yo no lo sane y yo no lo experimente, y yo no lo viva y no lo mire y lo entienda, me va a seguir presentando situaciones Entonces se va a relacionadas seguir a este repitiendo. punto doloroso en mi vida, claro. Ujú. Entonces, no estoy simplemente, no, o sea, la idea es, no quiero sentir el dolor, pero realmente no lo estoy dejando de sentir, lo estoy posponiendo y lo estoy repitiendo, o sea, haciendo que se repita en mi vida en lugar de sacarlo, como que es a veces la intención. Y lo entendemos porque a nadie, ni a mí, ni a ti, ni a nadie le gusta experimentar dolor de ningún tipo. Eso se puede entender. Ahora, lamentablemente es parte de la mayoría de los procesos de aprendizaje. Y es como ese es el reto también, de aprender a acoger esa parte. Ok, Elisa, está muy interesante este tema, pero tenemos que ir a nuestros compromisos publicitarios y regresamos en breve a Diálogos del Pensamiento. Y estamos de vuelta a su programa Diálogo del Pensamiento con la psicóloga Elisa Esteves. Elisa, mira, el tema, bueno, como dije al principio, el tema de la psicología es sumamente amplio. Y entiendo que en algún momento de nuestras vidas necesitamos ese acompañamiento. Quizá muchos no lo ven como una necesidad. O sea, yo no tengo nada, yo no tengo que ir al psicólogo. Mi niño, a menos que en el colegio se le comunique al padre que el niño necesita un acompañamiento extra, digamos extra, pero dentro de su crecimiento entiendo que hay algún momento que debe visitar un psicólogo. Simplemente porque o sea, comenzamos desde niños y vamos a ser adultos. Y ese acompañamiento quizá para muchos padres se dificulta, quizá por el tema económico. O sea, qué tú nos puedes decir en esa parte sobre los costos de la terapia, que quizá a veces son un poquito o elevados? ¿Cómo sería, o sea, cómo se nos puede acompañar en ese aspecto? Sí, mira, es una realidad eso que mencionas. Podría mencionar dos cosas. Una es que en este momento en nuestro país, a nivel nacional, en prácticamente todos los centros de salud públicos,
existe el servicio de salud mental disponible, tanto psicología como psiquiatría. Psiquiatría está más en los hospitales más grandes, de ciudades más grandes, pero sí psicología en muchos más en este momento, que es una opción válida porque hay profesionales capacitados, preparados para ofrecer el servicio a quien lo necesita y no puede costear una terapia privada. En el área privada, pues lo único que podría yo resaltar es que ahora algunos seguros médicos, ellos están tomando la iniciativa de pues, ofrecer dentro de sus servicios, de su cobertura, consulta de psicología. Algunos, en mi experiencia, y dentro de lo que conozco, algunos seguros, algunos planes de seguros. No he conocido todavía, no sé si existe, un plan básico que tenga la cobertura, pero algunos planes complementarios o varios planes complementarios sí sé que lo tienen. Entonces es una ayuda también, que es bueno que la gente lo sepa, que me encuentro con muchas personas que no saben, yo siempre se lo hago saber a las personas con quienes trabajo, porque pues es una opción. Los seguros, si yo como psicóloga no trabajo directamente con el seguro, puedo emitir un recibo y la persona puede recibir un reembolso, al menos parcial, de esa consulta. Y pues un extra que puedo añadir es que también existen diferentes tarifas, no varía tanto por un tema ético, no es algo como significativamente variable, pero sí podemos encontrar, no sé, o sea, una consulta que me cueste 500 pesos menos, puede parecer nada para un pago, pero cuando estamos hablando de 2 o 3 pagos en un mes, pues puede ser significativo para una persona. Entonces, esos puntitos, siempre le digo a la gente, considéralo, porque no estamos hablando de que tú hagas el esfuerzo de hacer un pago una vez en tu vida de esta consulta, sino saber que esto va a ser una inversión que vas a tener por un tiempo dentro de tu presupuesto, o sea que hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, eso sería como yo sé que es un tema, me gustaría tener una solución, pero es lo que puedo recomendar. Ahí se te va de las manos. Lo importante es que busquemos información, porque entiendo que buscando recibiremos quizá la ayuda que necesitemos y que primero no hay que abrirse mentalmente, porque ya, o sea, a veces es muy difícil, no queremos como admitir. Bueno, muchos papás no queremos admitir que quizá nuestros niños y nosotros mismos necesitemos ese acompañamiento que es que es tan importante. Yo digo, Gianela, que todos necesitamos al final un acompañamiento, no por un tema de sobrepasar una crisis, no por un tema de que he vivido un trauma, sino porque estamos en un proceso en esta vida, estamos en un proceso constante de aprendizaje. Y hay aprendizajes que son más fáciles de que, y todos tenemos a raíz de esos procesos de aprendizajes heridas. No lo llamemos crisis, no lo llamemos trauma, pero sí heridas. Que es como, yo siempre le pongo el ejemplo a los niños. Tú ves cuando tú te cortas, la piel se abre, puede que sangre. Si tú simplemente dices, déjalo ahí, no lo lavas, no lo curas, no lo atiendes, si hay que darle puntos, no se le da puntos, si necesita medicina, no se le da, esa herida, en lugar de simplemente desaparecer, se puede empeorar y puede tener consecuencias graves. Entonces, así son las heridas emocionales, solo que no la vemos. Entonces, esas heridas necesitan atención y necesitan acompañamiento, no porque necesariamente van a desaparecer o van a causar el impacto mayúsculo en mi vida, pero sí, a medida que se van acumulando, no necesariamente van mejorando solas. Entonces, para tener pues una mejor posibilidad, un mejor panorama a futuro, pues es bueno contar con un apoyo en ese Claro sentido. que sí. ¿Y tú piensas desde qué edad pudiéramos llevar, que vamos desde bebé, que pudiéramos asistir al psicólogo en busca de alguna información en cuanto a su aprendizaje o su desenvolvimiento físico o del habla, desde más o menos desde qué edad? Aquí, como estamos hablando de edad, hay varios factores que tú me acabas de Ok. mencionar. Porque en mi caso yo trabajo específicamente con lo emocional.
Entonces, cuando hablamos de emociones, podemos identificar temas. O sea, yo puedo identificar temas con mi bebé de 9 meses, que si bien no me han llevado a una consulta, pudieran, o sea, no conocemos la experiencia de cada persona, pero pudiéramos ver antes del año un tema familiar en el Ujú. que tenemos que reconocer de que este bebé puede estar absorbiendo temas de este entorno. Pero hay otros aspectos que también son parte de la psicología, que no necesariamente es lo que yo trabajo. Está el habla que tú mencionaste, Ujú. está el desarrollo, que cada vez es más común y más fácil la temprana detección de trastornos del desarrollo, y qué bueno y qué importante para que puedas recibir el acompañamiento lo antes posible. Entonces, aquí, por ejemplo, con temas del desarrollo, igual, o sea, desde que yo empiezo a ver un retroceso, desde que yo empiezo a ver un logro que no lo hemos podido alcanzar por varios meses, dando tiempo y tiempo, pues no hay edad para eso. En cuanto al habla, recomiendan como que la edad así más o menos promedio es los 2 años. No soy especialista en habla, me puedo equivocar. Si un especialista nos escucha, que por favor nos corrija, pero Ujú. por ahí anda más o menos. Entonces va a depender. Pero en la parte emocional, o sea, desde que identificamos un tema, un momento, una situación, no tiene que ver con la edad, porque si bien yo no trabajo directamente con un bebé de 9 meses, un tema emocional, sí lo puedo acompañar a su familia y a sus padres. Entonces, eso que sus padres y su familia hagan, le va a beneficiar directamente al niño. Claro, mira, hay una parte dentro de tu perfil que vimos al principio que no me gustaría como, o sea, me gustaría como que tú nos abarcaras un poco, ya que es, quizá podría convertirse, o es quizá un tema tabú, en lo que es la astrología. Vi en tu perfil que también en esa parte tienes algunos conocimientos y nos gustaría saber cómo tú lo aplicas dentro de tus terapias, tu profesión, o sea, en la psicología infantil. ¿Cómo te vas por esa línea astrológica y por qué? Bueno, pues resulta que yo te diría que quizá por curiosidad conocí algo que se llama astrología infantil, que es en lo que yo me formé, porque la astrología es todo un mundo enorme. Yo no tengo conocimiento de todo lo que es la astrología. Hice un curso por curiosidad, soy muy curiosa, y que tenía que ver con la parte infantil, que es con la población con la que trabajo. Y pues ahí descubrí que hay muchos, bueno, aclarando para que nos vayamos ubicando. La astrología básicamente es este enfoque que se dedica a estudiar la influencia de todos los astros en lo que nosotros podemos llamar como personalidad, la forma de ser de nosotros las personas. Y lo que yo fui encontrando y descubriendo es que nunca me había interesado tanto el tema de la astrología, pero sí, como siempre, yo siempre digo, yo todo lo practico yo primero y yo luego veo si me identifiqué y lo hago con otro. Entonces yo hice ahí unas lecturas de la carta astral y demás, y me sentí como muy identificado, me pareció muy atinado toda la retroalimentación que me dieron, y fui conociendo un poco de la teoría, de dónde salía. Es un estudio muy profundo, si bien no es considerado una ciencia, es, el estudio es bastante profundo, muy profundo, o sea, se estudian muchísimos aspectos, es súper interesante. Aterrizando un poquito a la parte infantil, el por qué decidí hacerlo parte de mi práctica, básicamente lo uso como una herramienta de conocimiento y autoconocimiento, cuando se trata tanto de padres como de los adolescentes y como de los niños. Hay un punto en particular que fue lo que me enganchó con el tema de la astrología, y es que yo entiendo que cada ser humano, cada persona tiene aspectos aprendidos, otros que podemos cambiar, que no somos una forma desde que nacemos hasta que morimos, sino que podemos cambiar. Pero hay un aspecto al cual yo siento que en muchos ámbitos, psicología y demás, nos cuesta como ponerle un nombre, y es a esa parte con la que se nace. Así lo llaman la mayoría de las teorías psicológicas. Hay algo con lo que se nace y otras cosas con lo que se aprende.
Y yo como que en búsqueda de qué es eso, porque incluso yo como psicoterapeuta que acompaño a los niños y a los padres, me veía a veces en esta encrucijada. ¿Hasta qué punto vamos a ayudar a este niño a modificar esto que está resultando un inconveniente en su vida en este momento? Pero ¿hasta qué punto esto no hay que modificarlo? Y esto hay que aceptar que es parte de ese ser humano y de esa persona y que no es ni bueno ni malo. Entonces, bueno, fue en esa búsqueda como le encontré como una respuesta en la astrología. De manera muy resumida, la astrología hace un uso de los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego y el aire, para, para referirse como a tendencias a personas, a tendencias, perdón, a tendencias como genuinas de la persona. Sí. Y esto es parte como bastante significativa de lo que se me enseñó en el curso de astrología infantil. Y me hizo muchísimo sentido inmediatamente cómo yo empezaba a hacer las pruebas con niños en mi familia, principalmente para iniciar, porque necesito permiso de sus padres para esto. Y veía como, wow, sí, mira, este elemento está marcado en la carta de este niño y sí, mira, me indica esto. Entonces ahí fui encontrando como esa parte a la que no le, esa parte con la que se nace, le pude quizá como que encontrar un nombre y sobre todo pude saber en ese momento, me sirvió como para mí como terapeuta y para yo poder explicarle de alguna manera a los padres, esta parte de tu hijo es algo que no es porque hiciste algo mal, que no es porque tu hijo tiene algo mal, que eso es él, es parte de él y esto no lo vamos a cambiar y esto no lo vamos, y entonces a empezar como a proponer este enfoque de aceptación de lo que es ese niño y no entrarnos en este juego que muchas veces nos entramos como padres de lo que a mí me parece bien, lo que a mí me gusta y lo que yo quiero que tú seas o Exacto. como yo entiendo que es lo correcto. Entonces, bueno, es por eso que decidí hacerlo como una herramienta de conocimiento de esta parte que a veces con los niños no se usan test de personalidad, con los niños no se usan algunas herramientas como más, diría yo, científicas en la psicología, que están diseñadas para eso, para estudiar. Entonces sentí que me dio esa respuesta y que me servía a mí y le servía a ellos como familia. Claro, ¿tú piensas que nacer bajo un signo zodiacal, dentro de sus características generales, puede ayudar a quizá indagar en la personalidad de una persona, de un niño? Influye, yo siento que sí, de acuerdo a lo que he aprendido, influye. Como todo en la vida, entiendo que no es definitivo, no es determinante quizá, pero influye. Y hay una perspectiva quizá un poco más allá de la misma astrología, de la misma personalidad, de la misma conducta, que puede ser tema para otro día porque es muy amplio. Bueno, yo creo que con este tema astrológico, lo que es adaptándolo a la psicología infantil, tendríamos que hacer un programa totalmente aparte. Lamentablemente ya nos tenemos que ir y nuestro público quiere saber dónde podemos contactarte, Elisa. Bueno, pues pueden ubicarme escribiéndome por mi línea de WhatsApp al número 829-805-2236. Y también, si quieren ver un poquito más de lo que hago, en mi Instagram, ahora el nombre varió, es Psico Elisa. Bien. Por ahí, que no la orden. Gracias. Queremos motivar a todos los padres que nos están viendo, que tienen sus niños, que no tengan ese temor de visitar el psicólogo. Y bueno, dándote las gracias grandemente por habernos acompañado el día de hoy y a todos ustedes, querido público, por estar con nosotros todo este momento en su programa Diálogo del Pensamiento. Será hasta la próxima.